¿Dónde está? En el cerebro. Aunque muchos de ustedes digan, ay, es que el corazón, no. El corazón cumple su función, que es latir las 24 horas. Pero Dios está interesado en renovar, ¿qué? Nuestro entendimiento, que si filosóficamente y amorosamente utilizamos el corazón para referirnos a la cuestión del sentimiento, realmente los sentimientos, realmente los pensamientos, nuestro historial está en nuestra mente. Por eso el Señor nos dice esta noche, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Resumo pues, Dios está interesado en renovar nuestro entendimiento, porque Dios sabe perfectamente que traemos mucha basura acumulada aquí, y la hemos llevado a la práctica. Le explico. Seguramente muchas de las cosas que usted hace en su matrimonio es porque las vio hacer su papá o las vio hacer con sus familiares casados. Por eso andamos así, a veces nos funciona, a veces no. Pero guarden silencio los de la fotografía, por favor. Es más importante la conferencia que la fotografía. ¿Sí? Es muy importante que entendamos que Dios está interesado en cambiar nuestra cultura, en cambiar nuestra manera de pensar y de actuar de las cosas, porque Dios se ha dado cuenta que su matrimonio sigue cayendo en los mismos baches en los que cayó sus papás, sus tíos y sus abuelos. No nos vayamos tan lejos. Si usted analiza una familia, se va a dar cuenta que el papá, o sea, un señor de hace algunos años, fue infiel, pero ese mismo espíritu se reflejó en sus hijos, y luego en los nietos, y luego en los bisnietos. ¿Por qué? Porque sociablemente hemos seguido esos patrones, y tristemente ahora que somos cristianos seguimos trayendo esos patrones sociales, culturales, de machismo, de violencia, de inseguridad, de resentimiento. Por eso el Señor nos dice el día de hoy, bienvenidos a los que vienen llegando, dice, no te conformes con lo que sabes, no creas que eres Juan Camané y ya te la sabes de todas. No te conformes a las cosas de este siglo que has aprendido, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Qué nos está diciendo? Tú te puedes transformar. Yo te respaldo, pero necesitas tú comenzar la transformación. Léalo nuevamente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, nos está haciendo la invitación de transformar nuestro pensamiento y nuestra manera de actuar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí de estos matrimonios que están aquí que está interesado en hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta? Diga amén. Amén. Estamos interesados en hacer ello. Por ello el Señor ha puesto los recursos, ha puesto el dinero para los globos, ha puesto el cariño en mis hermanitas que desde temprano llegaron para preparar todo, con la intención de que usted se vaya bendecido de este lugar. Es necesario que entendamos que cuando se cierre esta puerta y mi hermanita que vive arriba se suba, debemos de entender perfectamente que Dios habló, pero ahora es necesario que nosotros lo pongamos en práctica. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas situaciones difíciles que históricamente han estado poniendo en jaque a nuestros matrimonios, a nuestras parejas. Le explico. En el año 1900 el matrimonio era un concepto bastante declarado, bastante preciso. En el año 1900, hace una década, hace 100 años, el matrimonio estaba aceptado, era un rol aceptado. En la actualidad, en el año 2000, el matrimonio en sí se ha convertido en un rol condenado. ¿Qué es lo que pasa con los matrimonios? Aquí ya se permiten, aunque sea con otro nombre, ya permiten que dos personas del mismo sexo se enrolen de manera legal. ¿Por qué razón? No crea que porque es un partido izquierdo, no. Es porque la sociedad no sabe cuál es la función específica del matrimonio.
Y por ello, como le da igual si es matrimonio, si es unión libre, no sabe la sociedad qué significa matrimonio. En el año 2013, le resumo, el matrimonio es un rol confuso y muy cuestionado. ¿Ha escuchado usted que dicen, no, mejor júntate primero y ya después si ven que la hacen, se casan? Porque sociablemente no estamos perfectamente claros qué es el matrimonio, para qué sirve, con qué finalidad Dios lo instituyó. ¿Qué pasa con los padres en el sexo masculino? Hace 100 años, en el año 1900, los papás, refiriéndome exclusivamente a los masculinos, significaban personas presentes y activas. Estaban presentes en la familia, estaban activas en la educación, en las necesidades, en el campo, veían que su familia necesitaba y ellos se encargaban de buscar la manera de hacerlo. Hoy, en estos tiempos, los papás, refiriéndome a los masculinos, hoy se han convertido en un asunto pasivo y ausente. El ejemplo más claro es cuando usted va en su automóvil o va caminando por la calle y ve a una joven de 20 años con un chamaco en los brazos, con otro chamaco en la otra mano y con una carriola, y usted se pregunta, ¿dónde está el papá? Pues resulta que los papás en estos tiempos son pasivos y son ausentes en la educación de su familia. Yo le preguntaría, usted que es papá y tiene sus hijos en la escuela, ¿quién le preparó la mochila a sus hijos para el primer día de clases? ¿Quién le prepara los uniformes? ¿Quién se encarga de ayudarles a hacer las tareas? ¿Acaso es la mamá? ¿Y el papá? Por ello, estos estudios reflejan que los papás se han convertido en pasivos y en ausentes en su familia. ¿Qué pasa con las mamás? En el año todavía 1900 las mamás eran valoradas y estimadas. En la actualidad las madres se han convertido en un asunto devaluado y menospreciado. El Estado de México y el Distrito Federal está entre los estados donde se presenta mayor violencia en contra de la mujer. Que si bien Ciudad Juárez ha sido un reflejo de que las agarran, las secuestran, las asesinan, las violan y las dejan tiradas, ha sido escándalo porque es frontera, pero esta ciudad, este estado, si nos vamos a las gráficas de población, nos vamos a dar cuenta que la violencia familiar, la violencia de género, los homicidios y el maltrato en contra de las mujeres es un asunto bastante delicado. Podrá decir usted, no, es que yo ya soy cristiano, yo no pasa nada. Si escudriñamos en su casa, téngalo por seguro que vamos a encontrar algún tipo de violencia en contra de la mujer. ¿Por qué razón? Porque en estos tiempos las madres, las mujeres, se han convertido en un asunto devaluado y menospreciado. ¿Qué pasa con los hijos? En el año 1900 todavía los hijos eran una bendición. Hoy tristemente se han convertido en una carga. Se divorcian y ya no se pelean la tutela, nada, quédate con ellos. Ni nomás eso, si no me pidas dinero. Se han convertido en una carga social, gubernamental y también familiar. Tan así que se han hecho estudios últimamente en donde habla de que jóvenes de entre 10 años y 18 años están en el grupo de ninis. Ni trabajan ni estudian. ¿Por qué razón? Si son adolescentes, si son todavía hijos de papás, que todavía ellos están bajo su tutela. ¿Por qué razón? Porque se han convertido los hijos en una carga en lugar de ser una bendición. Ese es uno de los serios en estos tiempos y a diferencia de años pasados. ¿Cuáles han sido los resultados? Le explico. En el año todavía 1900 las familias eran imperfectas, pero integradas. ¿Qué pasa en estos tiempos? Los resultados, pues, familias fragmentadas y con retos difíciles de enfrentar. Ese es el panorama real que estamos viviendo como familias, como matrimonios, como sociedad. Usted podrá decirme, pero yo ya soy cristiano. Sí, es necesario que usted escudriñe la situación de su hogar y se va a dar cuenta que hay hijos ausentes,
Hay hijos que no están en casa, hay hijos que no sabemos qué están haciendo. Es muy triste saber que un matrimonio viene y un matrimonio es consagrado al Señor y trabajador en la obra del Señor. Y cuando le preguntas, ¿y su hijo de 10 años? Su hijo de 5 años, lo dejé en la casa viendo las caricaturas. Y te preguntas, ¿cómo puede ser posible que en la etapa de la educación, en la etapa en donde el niño es esponjita, el papá le dice, quédate ahí en la computadora, haz lo que quieras, a temprana edad? Es necesario que entendamos que nuestros hijos, hasta el más momento posible, necesitamos enrolarlos, y si es en los caminos del Señor, mucho mejor. Instruye al niño en su ¿qué? Camino. ¿Y qué pasará? ¿Y si lo dejas en la tele? ¿La tele lo educará? ¿La computadora quieres que lo eduque? ¿El estar solo en su casa quieres que se eduque así? Es necesario que entendamos que hay un problema serio en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Hay amenazas familiares que están actualmente vigentes en muchos de los matrimonios que estamos aquí. Y le voy a explicar uno por uno. Una de las amenazas familiares y matrimoniales que están vigentes, dígalo conmigo, es la falta de valores. ¿Qué es esto? Pareciera ser una clase de civismo del segundo año de secundaria. No es así. Los valores, la Biblia, las Santas Escrituras, si escudriñamos y analizamos, está llena de valores sociales, valores de gobierno, valores familiares, valores de amistad, valores de integridad, valores de honestidad. El problema es de que los cristianos en promedio no estamos leyendo las Santas Escrituras. Un ejemplo claro es que cuando salimos de la iglesia, ¡ay, hermanita, gloria a Dios, aleluya! Y le das el pase a la ancianita, más ancianita de la iglesia. ¡Oh, hermano pastor, pásale usted primero! Pero nomás se llega el lunes y que nadie se te atraviese en tu automóvil porque le vas a echar el automóvil. Otro ejemplo. Vas en tu automóvil, vas en el metro, vas en el camión, vas comiendo algo, un chuchuluco, y simplemente tu mano la sacas y basura para cuando eres. Estamos hablando de un valor. En esta ocasión un valor de civismo, un valor de higiene. El problema es de que creemos que la Biblia solamente habla del perdón, solamente habla de eso, de Jesucristo, su sangre. Si la escudriñamos, nos va a hablar de temas muy diversos, de temas que ni tú ni yo nos imaginamos. Pero no estamos leyendo la palabra del Señor. Entonces, pues, una de las amenazas que está vigente en las iglesias, en los matrimonios cristianos, es que no estamos educando a nuestros hijos, ni mucho menos nosotros estamos siendo parte de un grupo de personas que están preocupadas en fomentar valores. Yo te preguntaría, ¿hace cuánto debes una de las deudas que tienes? Y vaya que dices tu palabra para cumplirlas en plazos no olvidadizos. Yo preguntaría, ¿hay alguien aquí que se está robando la luz de su casa? ¿Hay alguien aquí que todavía tiene un pendiente con algún amigo que le prestó dinero? Estamos hablando de valores y esos valores están aquí. Es necesario pues que entendamos que en nuestras familias, en nuestros matrimonios tenemos que fomentar valores. Y uno de los valores muy claros que debemos de entender es de que lo hablamos, pero también lo debemos de actuar. ¡Hijo, no le faltes al respeto a tu madre! Y al día siguiente o a la hora después, tú le estás faltando el respeto a tu esposa. Y lo único que ve tu hijo es tu ejemplo. ¡Ay, quién te enseñó esto! Pues tú, ¿quién más? Tú pasas con él 18, 20 horas junto a él. ¿Quién está enseñando? ¿El vecino? Eres tú. Yo te preguntaría, ¿dónde está tu abuelita? ¿Dónde están tus tíos enfermos? ¿Abandonados? ¿Abandonados por quién? ¿Por nosotros? Ese es un valor familiar. Necesitamos pues entender que una de las amenazas en nuestro matrimonio, en nuestras familias, es la falta de valores que no estamos enseñando a nuestros hijos y mucho menos no estamos practicando nosotros como hijos de Dios. Otra de las amenazas, dígalo conmigo, es religión. ¿Qué es este asunto?
Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya somos cristianos, ya recibimos el plan de salvación, lo aceptamos y hemos comenzado el caminar con el Señor. Pero ese asunto que mucha gente lo llama como religión, nosotros los cristianos lo llamamos relación con el Señor, ¿amén? Amén. Ese asunto lo estamos utilizando como pretexto para alejarnos de nuestra familia que no es cristiana. Lo platicábamos hace algunos días. Es importante que entendamos que los cristianos somos la luz y somos la sal. ¿Y sabe dónde se pone la luz y la sal? En donde hacen falta, donde está la oscuridad y en donde está un bocado bonito, caro, espléndido, pero que no tiene sabor. Esa es nuestra función como cristianos. Entender que la religión no se puede convertir, o si está, debemos de revertir esa situación y convertir nuestra religión cristiana en una relación verdadera con Jesucristo y que se vea reflejada en nuestro comportamiento con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros semejantes. El problema es que la religión la hemos utilizado simplemente para decir soy cristiano, poner la Biblia en el tablero y hasta ahí soy cristiano. Llegamos tarde al trabajo, somos impuntuales, hablamos del jefe, pero cuando alguien nos pregunta en el trabajo, ¿qué religión eres? Oh, soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando mucho, pero no estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Y el asunto de la religión nos mantiene en jaque a los cristianos. La gente no nos cree que somos cristianos porque no ven a Cristo en nosotros. Entonces, pues, otra de las amenazas de nuestro matrimonio y de nuestras familias es la religión. Debemos de decirle al Señor, Señor, yo quiero tener una relación permanente contigo, pero que se vea reflejada en el comportamiento que tengo con mi esposa, con mi esposo, pero también en el comportamiento que tengo con los que no conozco. Miren, me es muy triste, lamentable y bochornoso que alguien me invite a subirme a su carro. Y lo único que se la pasa haciendo en el trayecto y cuando alguien se le atraviesa es ti, 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 ti. Yo me pregunto, ¿y dónde está la serenidad? ¿Dónde está el ser respetuoso del derecho de los demás que también tienen derecho a no tener carro y a caminar por las calles? ¡Ay, parece que eres de hule! Necesitamos pues entender que nuestra religión es una relación directa con el Señor, pero que se ve reflejada en nuestro comportamiento. Otra de las amenazas familiares y matrimoniales se llama finanzas. Dígalo conmigo, finanzas. Finanzas. ¿Qué es este asunto? El asunto es de que no siempre nos va a ir bien. El asunto es de que no siempre vamos a tener el sueldo, el trabajo que siempre hemos querido. Y empiezan las dificultades. No hay dinero, no hay trabajo, toco puertas, ninguna se abre. Y empezamos los matrimonios cristianos a renegar y decirle, Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Ya me abandonaste? No, pues es así, pues mejor me voy de la iglesia. ¿Qué pasa con el asunto de las finanzas? Vamos a analizar. Hay dos factores por el cual el cristiano y las personas están sumergidas en una crisis económica. La primera es de que no hemos sido constantes con el Señor. No les gusta que hable de este tema, pero lo tengo que hablar. Es triste saber de matrimonios que ganan muy bien, pero que dan una miseria en sus diezmos. Si analizamos, si le pedimos al Espíritu Santo que nos lo revele, muchos de aquí van a quedar exhibidos, porque sus entradas son unas y lo que reportan en sus diezmos es otras. Dan ofrendas miserables. Varón, ¿te acuerdas cuando andábamos en el mundo qué espléndido éramos con la cervecita? Y llévele esa güerota, mire, dígale que yo se la mandé. Y trae otra de Bucanas, una camisa de 500, deme 3 de esas de 500. Pero ahora que somos cristianos nos hemos convertido en los codos número 1. Ay, hermanos, que tenemos que ahorrar. Mentira de Satanás. Es necesario que entendamos que este edificio, es necesario que el ministerio crece, se expande por el compromiso que hay de los verdaderos cristianos.
Pero empezamos a renegar y nos va mal las finanzas y digo, ¿qué pasa, Señor? Analízate y di, ¿le estoy robando al Señor? ¿Le estoy queriendo ver la cara? ¿O qué es lo que está pasando? Ese es uno de los factores por el cual nos va mal en las finanzas a los cristianos. No le estoy mintiendo. Váyase conmigo a Malaquías, por favor. Malaquías es el libro de las Santas Escrituras, el último del Antiguo Testamento, antes de que comience Mateo. Malaquías, ¿qué dice Malaquías? ¿Qué dice las Santas Escrituras? ¿Qué nos dice la palabra del Señor referente a nuestras finanzas? Pongan mucha atención. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. La palabra del Señor nos dice, porque yo Jehová no cambio. Fíjense bien quién está hablando, Jehová de los ejércitos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste, dice el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Seguramente molestos estaban. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, está hablando Jehová. Pues nosotros los que estamos aquí sentados hemos robado al Señor. Dice, y dijiste, ¿en qué te hemos de robar? Dice el Señor, en vuestros y en vuestras. Son cosas distintas. El diezmo es la 10ª parte de sus entradas, no solamente de una entrada, sino de sus entradas. Así rente una casita, así vendan los zapatos viejitos, así tenga su sueldo, de sus entradas. Es la 10ª parte que no nos pertenece a nosotros. ¿A quién le pertenece? Y nos habla de ofrendas. Son cosas distintas. Póngase a ver nomás, esos que son igual de fisgones que yo, que tienen espíritu de recorte. Cuando recogen la ofrenda, ustedes se cuentan cuántos echan su sobre, que es el diezmo, y cuántos echan su ofrenda, y se va a dar cuenta de que muchos sí dan diezmo, o por lo menos dicen que es el diezmo, pero no dan ofrenda. O dan ofrenda y no dan diezmo. Y el Señor nos dice, no, me has robado con tus diezmos y con tus ofrendas. Fíjate bien por qué te va mal, varón. ¿Por qué te va a ti mal, mujer? La palabra del Señor te dice, ¿en qué me hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras. Versículo 9. Malditos sois. ¿No más malditos? ¿Qué dice? Malditos con maldición. Somos malditos y arriba de esa maldición está una maldición más. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Invitación del Señor, versículo 10. Traer todos los diezmos al alfolí. Primer promesa, si traes tus diezmos. ¿Qué dice el Señor? Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Primer promesa, no va a faltar alimento en tu casa. Ay, hermano, discúlpeme, hermano pastor, hoy no puedo dar mi diezmo porque viera que se me acumularon los recibos. El Señor te dice, sé fiel, porque en tu casa te prometo que no va a faltar alimento. Y hay alimento en mi casa. Y dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición de Jehová hasta que sobreabunde. Segunda promesa. ¿Qué más nos promete el Señor si somos fieles? Reprenderé también por nosotros al devorador. Tercer promesa. Y no os destruirá el fruto de tu tierra. O sea, no se va a encargar Satanás de destruir tu trabajo. Cuarta promesa. No os destruirá el fruto de tu tierra. O sea, las finanzas, el dinero que ganas a la quincena, a la decena. Esa es la cuarta promesa. Dice,
ni vuestro vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Última promesa, versículo 12, dice: y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Comienzo yo en el evangelio y le digo al Señor: Señor, tú sabes cuánto gano, tú sabes cuáles son mis entradas y sabes perfectamente cuáles son mis salidas. Pero a partir del día de hoy, como yo he escuchado tu voz, que me está diciendo que me vas a usar, que tienes planes buenos para mí, yo no puedo estarte robando en mis diezmos, ni ser tan miserables en mis ofrendas. Tú te encargas de bendecirme y yo me encargo de ser cumplido y de ser generoso. Hubo 6 meses después de que le entregué mi vida a Cristo que no tuve trabajo, no tuve entrada oficial. Y nunca me faltó ni comida, ni vestida, ni gasolina para mi carro, ni carro descompuesto, y me daba el lujo también de invitar a mis compañeros, amigos, conocidos a comer. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que la bendición de Dios está, pero solamente para todos aquellos que están dispuestos a que sus finanzas sean manejadas por el Señor. Somos pichicatos. La palabra del Señor nos dice: lo que siembras, cosechas. ¿Sabes por qué batallas? Porque estás sembrando centavitos y el Señor te está dando centavitos. Está ahí el devorador de las finanzas. ¿Te ha pasado? Acabas de cobrar, al día siguiente no traes ni un quinto. Amén. Amén, porque ahí está el devorador de tus finanzas. El Señor es fiel, dice: yo he tenido misericordia, pero necesito que te vuelvas varón, que te vuelvas mujer. Tus diezmos y tus ofrendas son del Señor. Platicábamos de este tema el pastor y yo me decía: es que no me gusta a mí manejar mucho esos temas. Digo: pastor, necesitamos hablarle al pueblo de Dios de estos temas porque es bendición para nosotros, para el pueblo de Dios. Pero ¿por qué seguimos tan miserables y seguimos trayendo la misma carcacha? Porque le estamos robando al Señor. Entienda, es una bendición para nosotros. El pastor con diezmos y sin diezmos, sin nuestras ofrendas o sin ellas, él va a comer, él va a vestir, él va a viajar. Porque quien lo llamó no somos nosotros. Quien lo llamó al ministerio es Jesús. Y Jesús de Nazaret es fiel. Amén. Pero nosotros somos los que no somos fieles. Y lo único que estamos haciendo es atraernos maldición sobre maldición. Pero no solamente para ti, sino para toda tu casa. Entendamos pues que una de las amenazas en nuestra familia y en nuestros matrimonios son las finanzas. Podrá decirme usted: hermano, hermana, yo soy muy diezmador y soy muy buen ofrendador. Perfecto. El segundo problema que he percibido a través de las Escrituras es de que el Señor quiere que no dependamos ni de nuestras fuerzas, ni de nuestro trabajo, ni de nuestros ingresos económicos oficiales. ¿Qué es esto? Que el Señor quiere que dependamos 100% de Él. Yo sé que es difícil cuando se tiene hijos, cuando se tiene cosas que pagar, recibos, pero necesitamos los cristianos con los ojos cerrados, dijo Gloria Trevi. Con los ojos cerrados iré con Él, buscaré de su misericordia porque Él es fiel. Él no es hombre para mentir. Él estará conmigo y con usted hasta el fin de nuestra vida. Pero necesitamos creerle y que nuestra dependencia económica, financiera, no sea por el trabajo. Porque si usted continúa dependiendo de su trabajo, cuando lo corran, va a ser el primero amargado en su casa. Va a ser el primero que va a empezar a renegar. Va a ser el primero que va a decir: pues no, ¿qué te sirvo? Pues, no, necesitamos depender del Señor. Porque nuestro corazón debe de estar al 100% en Él. Y decirle: Señor, tú sabes mis finanzas, tú sabes mis gastos, encárgate tú de ellos porque yo soy mal administrador. Si empezamos a depender 100% del Señor, vamos a entender que nuestro trabajo es una fuente de bendición que pone el Señor. Pero si me corren del trabajo, y espero que no sea por negligencia, que si se acaba la empresa, que si se da la puerta, nosotros debemos de seguir siendo fieles al Señor, porque Él promete ser fiel, porque dice: no habrá justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. Justo desamparado no habrá. Por ello necesitamos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será puesto por el Señor. Nuestro corazón, pues, varón, que tienes carro bonito, que tienes casa bonita, que tienes todavía muchas fuerzas y que te va muy bien en las finanzas, necesitas depender 100% del Señor. Porque cuando esa puerta se cierra, necesitas tú seguir dependiendo del Señor. Hazlo, porque si no lo haces, triste será tu historia cuando la situación económica venga. Que dirás si andarás desesperado porque tu corazón estuvo en el trabajo, estuvo en la prosperidad, estuvo ahí. Es necesario, pues, que entendamos que una de las amenazas en el matrimonio y en las familias es las finanzas. A partir de este momento le voy a pedir a mi hermanita que trae el alfolí. No vamos a pedir ofrenda, hermanos. Les van a repartir a cada uno de los que estamos aquí 2 papelitos y una pluma. ¿Sí está por ahí mi hermanita?